Estimados alumnos, muy buenos días, bienvenidos. En esta semana vamos a hacer un repaso de los temas que hemos venido desarrollando en el segundo trimestre. Empezamos con el tema sobre los estilos de aprendizaje. Cuando hemos hablado de los estilos de aprendizaje, hemos dicho que cada uno de nosotros tiene diferentes formas de aprender. Por eso es que no todos aprendemos de la misma forma. Eso quiere decir que tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Cada uno de nosotros tiene su propio estilo de aprendizaje. Por eso que el término estilo de aprendizaje pues, se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo, cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos estilos básicos de aprendizaje existen? Hemos mencionado que según el modelo de BAC, ¿no? Existen 3 estilos de aprendizaje, 3 estilos básicos de aprendizaje. Y los canales o el canal por el cual percibimos o nos apropiamos de los contenidos, ¿no? Que puede ser el ojo, el oído, y el tacto, ¿no? Entonces la mayoría de las personas utiliza estos canales en forma diferente, usando más uno que los otros. Por ello que este uso desigual va a dar origen a los 3 estilos básicos, ¿no? De aprendizaje: el estilo básico visual, el estilo auditivo, ¿no? Y el estilo kinestésico. Entonces, según el modelo de BAC, existen 3 estilos básicos de aprendizaje, ¿no? También podemos llamarlos 3 grandes sistemas para representar mentalmente la información. Bueno, se desarrollan de manera diferente, hemos dicho que en cada uno de nosotros, y tiene sus propias características. Entonces, las personas utilizamos estos sistemas de representación de manera desigual, Por ejemplo, el estilo, según el estilo de aprendizaje visual, ¿no? En este estilo, pues los estudiantes visuales dijimos que aprenden mejor cuando leen, ¿no? Cuando ven la información. Puede emplear algunas técnicas de estudio, las mencionamos, como por ejemplo subrayar lo más importante de algunas ideas principales, ¿no? Aquí el alumno que es visual puede elaborar algunos esquemas, ¿no? Puede elaborar cuadros o diagramas de la información que desea utilizar, ¿no? También es importante visualizar videos, películas, fotos, dibujos, ¿no? Esto le va a ayudar entonces a mejorar su aprendizaje. El estilo auditivo, ¿no? Se refiere al estilo auditivo, pues aquí los estudiantes dijimos que aprenden mejor cuando reciben explicaciones oralmente, ¿no? Y cuando pueden hablar y explicar, ¿no? Entonces, ¿qué se le recomienda al auditivo, ¿no? Bueno, aquí pueden emplear las técnicas de estudio como leer en voz alta, hemos dicho, o explicar en voz alta alguna información. También es bueno de que aprendan a discutir sobre algún tema importante, ¿no? Inventar canciones o frases, ¿no? Entonces, trata de leer en voz alta para que te escuches mejor. Y además, cuando hagas un resumen, ¿no? El resumen que has hecho, léelo en voz alta. También, de alguna manera, cabe la posibilidad de que grabes, ¿no? Si tuvieras un material, puedes grabar la información y así luego escucharte varias veces. El kinestésico. Cuando hablamos del estilo kinestésico, bueno, aquí los kinestésicos, pues se dice que son estudiantes que aprenden mejor cuando la información se asocia a lo que son los movimientos, ¿no? Las sensaciones de su cuerpo. Entonces, las estrategias que podría utilizar un alumno kinestésico mientras tenga la oportunidad, bueno, cuando tengas que estudiar, camina mientras lees o estudias, ¿no?
También es importante que el alumno que es kinestésico elabore cuadros, gráficos, ¿no? Realice explicaciones, como que lo estuvieras explicando a otra persona, ¿no? Y cuando tenga la oportunidad de trabajar en grupos, siempre es bueno que propongas actividades, como son los sociodramas, ¿no? Utiliza también la lectura, ¿no? Concentrándote más detalladamente, ¿no? Bien, entonces también puedes de alguna manera pintar, realizar maquetas, ¿no? De la información que se te está dando. Y otro de los temas que hemos visto son las estrategias de aprendizaje, ¿no? ¿Qué dijimos que eran las estrategias de aprendizaje? Son un conjunto de actividades técnicas, planes, medios que se organizan de manera consciente e intencional, ¿no? Para lograr metas de aprendizaje. Entonces, es todo un proceso. Las estrategias de aprendizaje, no olvides, es todo un proceso mediante el cual usted como alumno elige, ¿no? Coordina, ¿no? Y aplica los procedimientos para conseguir un fin, ¿no? Que esté relacionado con el aprendizaje, ¿ya? Por eso, para que las estrategias se produzcan, se requiere una planificación de técnicas, ¿ya? Una planificación de técnicas. Ello entonces, ¿qué implica? ¿No? El alumno entonces necesita realizar una reflexión consciente, ¿no? Sobre el propósito, el objetivo de la tarea que va a realizar. Tienes que planificar qué vas a hacer, ¿no? Cómo lo llevarás a cabo. Entonces, por lo tanto, usted como alumno ha de disponer, pues, de un repertorio de recursos, ¿no? Entre los que va a escoger, ¿no? Tiene que elegir las técnicas, además, que va a utilizar, ¿no? Por eso que habla de un conjunto de actividades, de planes, de medios que se organizan, ¿verdad? Es todo un proceso, ¿no? Un proceso que se elige, que se coordina y se aplica, ¿no? Hay que seguir unos procedimientos y es necesario entonces aplicar las técnicas que necesitamos. Por lo tanto, reflexión es lo primero, consciente, el propósito, el objetivo de la tarea, el por qué va a realizar la tarea, ¿no? Planificar cómo va a ser, ¿no? Cómo va a llevar a cabo ese proceso. Además, una vez que ya realice la tarea o la actividad encomendada, tiene que evaluar su actuación, ¿no? Para ver si la estrategia que usted ha aplicado y las técnicas han sido las más adecuadas, ¿no? Bien, hay varios tipos de estrategias. Hemos mencionado tipos de estrategias también. Por ejemplo, de repetición. La estrategia de repetición, ¿no? Hemos mencionado, hemos dicho que se refiere, ¿no? A que se basa principalmente, pues, en la repetición de los contenidos, ya sea un contenido escrito o hablado. Claro, esta estrategia de repetir la información no garantiza la comprensión de lo que se está estudiando, sino solo el recuerdo de la información. En este caso, por ejemplo, se pueden memorizar las fechas, números telefónicos, ¿no? Personajes, etc. La estrategia de elaboración también es otra estrategia que hemos mencionado. Por ejemplo, aquí se puede relacionar lo que estamos aprendiendo con lo que hemos visto de repente en otros temas que coinciden en otros cursos, ¿no? El parafraseo, ¿no? es una técnica que se puede utilizar, ¿no? En esta estrategia de elaboración. Por ejemplo, aquí es fundamentar ideas. Es decir, tú aquí vas a exponer con tus propias palabras información ya importante, ¿no? Procedente de otra fuente que hayas leído. Es decir, las ideas principales de un texto, tú las encuentras y con tus propias palabras tú tratas de explicar esas ideas, ¿no? Hay que resumir, crear analogías, ¿no? Tomar notas de libros importantes. Aquí también te puedes responder a preguntas, ¿no? Describir en sí cómo se relaciona la información, ¿no? Que usted está leyendo con la información o las ideas que usted ya tiene o el conocimiento que usted ya tiene, ¿no? Las estrategias de organización, ¿ya? Con respecto a las estrategias de organización, por ejemplo, se refieren a hacer comparaciones, ¿no? Agrupar la información, ¿no? Para que sea estudiada, para que sea comprendida de la mejor manera, ¿no?
Esto de los organizadores visuales es muy recomendada esta estrategia para poder, digamos, resumir la información y así poderla comprender mejor y aprenderla, ¿no? Es más fácil de recordarla. Y la estrategia, pues, de control, ¿no? Que hemos mencionado, que tiene que ver con la metacognición, el preguntarse de alguna manera, no qué tanto he aprendido, cómo aprendí, para qué me sirve lo aprendido, ¿no? Entonces, aquí implica pensar también, ¿no? Es la capacidad para evaluar una tarea y así determinar la mejor forma de realizarla, ¿no? Y la forma de hacer el seguimiento al trabajo que estoy realizando. Y también lo hemos mencionado algunas técnicas más empleadas, como por ejemplo el subrayado, ¿no? Que hay que resaltar las ideas principales de un texto, ¿no? Luego de una segunda lectura, hemos dicho, y solo cuando sea necesario, ¿no? La toma de apuntes, hay que tomar nota, hemos dicho, de las ideas principales, solo de lo esencial, de lo más importante, ¿no? Y luego hay que clasificarlas, hay que ordenarlas, ¿no? El resumen también muy importante, sacar una síntesis de un texto, ¿no? Rescatando las ideas principales, ¿no? Y eso es importante, tú para sacar un resumen puedes utilizar tus propias palabras, entonces es necesario tener en cuenta muy claro el tema, ¿no? Así como las ideas principales, ¿no? Y las secundarias, ¿verdad? La memorización también hay que tratar de memorizar, fijar información a la memoria y luego la posibilidad de poder buscar dicha información cuando no sea necesario. Entonces esto implica también de alguna manera la comprensión de la información, ¿no? Hay que dar un repaso constante también de lo que se está leyendo para ir memorizando datos importantes que necesitamos captar. Los organizadores visuales es una técnica muy recomendada, ¿no? Que sirve para clasificar pues, las categorías de la información, ¿no? Mostrar las relaciones entre sus componentes, ¿no? Plantear proposiciones, ¿no? Por ejemplo, los más resaltantes son los mapas conceptuales, siempre los recomendamos, los cuadros sinópticos, los mapas mentales, los cuadros comparativos también, ¿no? Y las líneas de tiempo que también nos ayudaría muchísimo a resumir la información o a organizar la información para lograr un mejor aprendizaje, ¿no? Bien, y también en el otro tema que hemos visto es sobre la lectura recreativa, una de las técnicas también que se está recomendando, ¿no? Se trata de que aquí se puede leer el texto que más a uno le guste, ¿no? Por ejemplo, puede ser una historia, un cuento, una noticia, una novela, ¿no? Un poema, etc. Entonces, cada persona podrá leer un texto en la manera que le resulte más conveniente, ¿no? Entonces, es leer un libro por placer, ¿no? Hemos dicho también que con esta lectura no solo se aprende, sino que también se desarrolla la capacidad de razonar y de redactar una buena ortografía. Entonces, una lectura entretenida y placentera nos permite de alguna manera comprender mejor lo que se está leyendo, ¿no? Y obtener de alguna manera más conocimientos, tanto en escritura como en ortografía y en gramática. Entonces, recomendable este tipo de lectura recreativa, ¿no? A veces, claro, no siempre se tiene la posibilidad de disfrute de algún texto, ¿no? Que se debe leer y comprender, pero también es posible que se debe sacar provecho de la lectura recreativa, ¿no? Para así tener una mejor lectura comprensiva, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Ahora, ¿qué consejos también hemos compartido? Algunos consejos que puedes tener en cuenta para la lectura recreativa, ¿no? Escoger libros con temas de interés, que puede ser, ya lo mencionamos, una poesía, unos cuentos, leyendas o el tipo de texto que prefieras, ¿no? Dedicar un tiempo para leer también tranquilo, se puede leer en cada tiempo libre que tengas, pero con dedicación, ¿no? Y un tiempo especial para que puedas disfrutar de la lectura. Y escoge también pues un lugar donde puedas leer sin distracciones ni molestias, ¿no? Debe ser pues un sitio cómodo y donde estés a gusto. Bien, mis estimados estudiantes, entonces hasta aquí hemos llegado con el repaso de estos temas del segundo trimestre. Espero que continúes leyendo o en todo caso viendo los videos para que puedas de alguna manera mejorar en tu aprendizaje. Recuerda aplicar
las estrategias más adecuadas de acuerdo a tu estilo de aprendizaje para mejorar y las